Una gran limitante para el uso del grafeno es la falta de estándares internacionales. La creación de estos estándares es fundamental para que el mercado tenga confianza en el tipo de materiales grafénicos que adquiere y en las propiedades que se ofrecen. Aunque se han tenido avances importantes al respecto, aún queda camino por recorrer. Hay cientos de compañías en el mundo produciendo y vendiendo como grafeno todo tipo de materiales. Como hemos visto en videos anteriores, existen múltiples materiales grafénicos con diferentes características y propiedades. Un material que no sea adecuado para una aplicación puede ser ideal para otra. Inclusive, los defectos pueden ser convenientes para ciertos usos. Sin estándares adecuados, es muy complicado para las industrias identificar el tipo de material grafénico que están adquiriendo y determinar si es el adecuado para los productos que desean mejorar. En los últimos años, diferentes estudios internacionales han encontrado que muchos materiales grafénicos vendidos en el mercado difieren considerablemente con respecto a lo ofrecido por los productores. Asimismo, se ha identificado que una alta proporción de dichos materiales tiene porcentajes muy reducidos de carbono exfoliado en pocas capas. En el peor de los casos, los compradores pueden recibir un cuasigrafeno o un grafito expandido, es decir, materiales con decenas o cientos de capas de carbono con propiedades muy diferentes a las buscadas en un nanomaterial. Por lo tanto, se requieren estándares estrictos para identificar las propiedades químicas de cada material grafénico, tales como la proporción de carbono en su composición, el tamaño y espesor de las partículas, el número de capas, la existencia de defectos o, en su caso, el nivel de oxidación. Esto requiere del uso de metodologías robustas de caracterización, como la espectroscopía Raman para identificar la identidad y defectos del material grafénico, la espectroscopía ultravioleta para indicar el nivel de oxigenación, así como la microscopía de fuerza atómica para determinar la morfología y el espesor de la muestra. Como nota de advertencia, si están interesados en aplicar el grafeno en algún producto y quieren evitar sorpresas desagradables, es primordial la selección de un proveedor de grafeno que sea confiable, competente y entienda los procesos de fabricación del producto en cuestión. En el 2017 se realizó la primera publicación oficial de estándares ISO para el grafeno y otros materiales de 2 dimensiones. En la misma se establecieron terminologías y criterios importantes, como los siguientes. La existencia de diferentes materiales grafénicos dependiendo de la configuración de las capas de carbono. La consideración como material bidimensional solo para aquellos con hasta 10 capas de carbono. Con más de 10 capas ya no se considera grafeno. La identificación de varios métodos para caracterizar el grafeno, como el Raman y la microscopía de fuerza atómica, entre otros. Aunque dichas definiciones fueron y son relevantes, no establecieron consideraciones para identificar entre los tipos de materiales grafénicos existentes, sobre todo conforme estos van transitando del laboratorio a la industria. Otro ISO definió una matriz para identificar el tipo de material grafénico de acuerdo con el número de capas de carbono, con un máximo de 10 capas para ser denominado grafeno. Es apenas hasta el presente año que se llevó a cabo la publicación de un nuevo ISO, derivado de la colaboración entre científicos de diferentes comités de estándares internacionales. Complementando los criterios del ISO del 2017, busca determinar cuándo el grafeno no es en realidad grafeno, identificando entre el grafeno de diferentes capas y el grafito. Asimismo, se busca medir las propiedades estructurales de los diferentes materiales grafénicos. Es evidente que un material tan complejo y con tantas variantes como el grafeno requiere de estándares de calidad amplios y precisos para identificarlo en sus características y propiedades, en sus pros y en sus contras. Ante la ausencia de estándares que cubran suficientemente dichos requerimientos, será muy fácil para los detractores del grafeno llenar el vacío con información engañosa, como la supuesta toxicidad de los materiales grafénicos, tema del cual hablaremos en un video próximo, o la falsa existencia de óxido de grafeno en las vacunas anti-COVID. Y por último, la existencia de estos estándares es un requisito necesario para que los materiales grafénicos aceleren su paso del laboratorio a la industria y cumplan con las grandes expectativas que han generado. En el siguiente video veremos otra limitante de gran importancia, las barreras del mercado. Y no olviden suscribirse a los 2 canales hermanos de YouTube, El Mundo del Grafeno y Grafenemex,
en los que estaremos proporcionando información y temas interesantes sobre el material del futuro. Nos vemos pronto.